para comenzar las transmisiones mías en YouTube y en Facebook. Entonces, después quito el logo. Estamos alegres. Ok, bienvenidos mis hermanos. Me alegro mucho que estamos ya para el día de hoy, para la clausura del seminario. Eso es el último día, lamentablemente, porque ha sido de mucha bendición ver los hermanos, escuchar su voz y escuchar los mensajes que el hermano Walter y el hermano Sani tiene para nosotros. Y para todos los que están pues con nosotros hoy, damos gracias a Dios. El hermano Kemp pues seguramente tenía algo inesperado y no está pues conectado en ese momento. Pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y espero que cada uno que está presente pues pueda estar con nosotros, y vamos a tener una oración, y después de la oración pues vamos a tener un video de unos 2 himnos que van a presentar, y fue la presentación de nuestro conferencista. Bueno, ahí está mi hermano Ken, perdón. Ya, hermano Ken, bienvenido. Ya, si se quiere, ya estamos iniciando, se puede iniciar ahorita. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, ya. tuve problemas, perdón. No, siga, por favor, ya estamos en vivo, ya. Ok. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a las conferencias del Seminario Bautista Misionero de Costa Rica. Ha sido una semana de mucha bendición. Nos ponemos en contacto con viejos amigos, nos vemos los unos a los otros en situaciones virtuales, pero hay personas que no hemos visto en mucho tiempo. Entonces es de gran bendición que nos reunamos de esta manera. Y entre más personas hay, mejor es el compañerismo. Entonces, gracias por venir, hermanos. Y voy a pedir a Don Jim que inicie esta conferencia con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tus bendiciones. Señor, te damos por el gran privilegio que tenemos nosotros de reunirnos por la tecnología, de solamente escuchar los unos a otros, pero también verlos, y eso sí, estamos tan agradecidos también de que a pesar de la pandemia y todo lo que está, el Evangelio no está encarcelado, sino el Evangelio sigue adelante, y cada iglesia local, grande, pequeña, pues tiene ya su programa así en el aire, y en eso pues estamos muy agradecidos. También por las clases del seminario, cada estudiante que ya estudió en este año, y cada profesor que participó también en cuanto a esto, y ahorita en estos momentos de clausura. Bendice cada iglesia representada por los estudiantes, bendice el hogar y la vida de cada estudiante, y que podamos usar ya el conocimiento que estamos adquiriendo pues para servirte a ti y para tu honra y gloria. Y el de hoy, hermano Walter, que va a predicar, pon tu mano sobre él y sobre tu palabra, y que llegue al corazón de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ahora vamos a ver un par de cantos, quizás 1 o 2, y luego de esto, Don Jim va a presentar el conferencista de hoy día, de hoy. A recibir la ley del reino, Jesús llegará sobre tu corazón. Felices los humildes, pues si es el Señor. Felices los que lloran, tendrán consolación. Ven, sube a la montaña, a
justicia, en Dios se saciará. Ven, sube a la montaña, a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Amén. Pero quiero comentar cuanto a ese canto. La hermana Anita Jiménez está con el Señor desde enero. Ella pasó a la presencia del Señor. Y la esposa del hermano Ricardo Segueda, la mamá de su hijo Ricardo, que le decimos Tony, y que está haciendo la residencia en el Hospital Calderón Guardia para ser médico. Vamos ahora con otro canto y doy gracias a Dios por los hermanos de la Iglesia Bautista Misionera El Camino que profesen estos cantos para los servicios, pero que están muy contentos que estamos pudiéndolos usar también aquí en las conferencias. Amén. Gozo de servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo de alegría, siempre Él me da vivir. Gozo de servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día da poder. Me ayuda a vencer mi gozo, gozo en el corazón, gozo de servir a Cristo, gozo de triunfar que está en la pena o tristeza, Cristo el todo vencerá. Gozo al decir, servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, Joaquín. Para mí, hermanos, es un placer, como hoy es el último día de la conferencia en la mañana y también esta noche, presentar el hermano que va a predicar para nosotros, que ha predicado toda la semana. Yo he dicho, hablando ya, usted sabe que cuando un misionero va a una parte, casi siempre es reconocido solamente el misionero. Pero la esposa y los hijos pues también son misioneros, ¿verdad? Porque ellos, aunque no tienen la misma responsabilidad de que él tiene, en ese sentido, el hermano Walter, pues no voy a decirle cuántos años tiene, porque no quiero que él se enoje conmigo. De todos modos, yo tengo más años que él. Pero mi hermano ha sido misionero toda la vida, ¿verdad? Nació en Panamá. Hermano que conoce Costa Rica con mucho cariño, y su esposa Papi y Mami Dooley, que eso es el nombre del cariño que él tiene pues todavía entre los hermanos que lo conocen. Eran misioneros ya en Panamá. Entonces ya el hermano pues nació ya, se fueron a los Estados por unos años. En la mente tengo 7, pero puede ser que era 9 o 7 por ahí. Pero después vinieron a Costa Rica. Entonces el hermano pues comenzó a predicar, digamos, antes de los Estados para sus estudios. Era pastor en Cortés. También él inició una obra en varios, no puedo, ¿Santa quién? En Santa Cecilia. Santa Cecilia, no puedo leer la letra mía, ¿verdad? Era pastor de la misión en Santa Cecilia, que ya cuando el hermano fue a estudiar en Florida, pues el hermano Aguilar era ya miembro y entonces pasaron ya a la iglesia Purral y ya entonces esa obra es conocida hoy como la iglesia ya Belén en Purral.
que era ya por la iglesia de Benecer, la iglesia auspiciadora en ese tiempo, ¿verdad? Estuvo en Florida, sacó su máster en teología, actualmente está preparando el doctorado en teología. Y también pues el hermano pues ya dos de sus hijos, Evelyn nació acá antes de ir a los Estados y después Vicky y David nacieron ya en Florida. Actualmente es el pastor de la Iglesia Bautista Misionera del Camino. No tengo aquí mencionado, el hermano Walter puede mencionarlo, que desde que regresó era pastor en LeBron por 25 años. Creo que más o menos por ahí. También estableció la obra en Alajuela. ¿Cómo? Alajuela. En Alajuela, sí. Estaba tratando de pensar en el nombre de la iglesia. Perdonen, hermanos, si no lo tengo apuntado, la mente mía pues no funciona como debería ser. Cuando lo escribo no puedo leer la letra mía. Pero actualmente es pastor de la Iglesia Bautista Misionera del Camino y profesor del Seminario Bautista Misionero de Costa Rica, y no solamente profesor, sino decano, ¿verdad?, del seminario. Y ha sido esto, y ha apoyado el seminario, existía antes de venir, y el hermano Walter pues era parte de esto, yo me imagino, antes de ir a los Estados, y después yo tuve el privilegio de ser parte en cuanto a esto. Pero para mí es un honor y un placer presentar a mi hermano Walter Eriguli. Muchas gracias, hermano. Gracias por la presentación. Bueno, hoy estamos concluyendo la serie sobre el pastor. Vamos a entrar en materia aquí. El pastor, su persona y su familia. Es el tema que hemos estado viendo esta semana. Yo he estado desarrollando este tema. El pastor, su persona y su familia. El martes y miércoles vimos la persona del pastor. Ayer jueves vimos la esposa, la relación con su esposa, y hoy vamos a ver la relación con sus hijos. Así que continuamos adelante y estamos terminando ya esta serie. Hay mucho más que ver, pero el tiempo es limitado. Entonces vamos a seguir adelante con hoy es el pastor debe cuidar su relación con sus hijos, y vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Los que desean buscarlo en sus Biblias, entonces pueden hacerlo, buscar en su Biblia, y aquí voy a estarlo compartiendo también en pantalla. Ese no era lo que queríamos poner. Eso es lo que quiero poner. Entonces, ahora en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, está entre los requisitos para ser obispo. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Volviendo al versículo 4, entonces, entre los requisitos del obispo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que el tema de hoy es en cuanto a la relación de el pastor con sus hijos, y el pastor debe cuidar su relación con sus hijos. Ahora, como hemos estado viendo, es importante entender el orden de importancia, porque si nosotros entendemos conforme nos fuimos formados en la vieja escuela, Dios en primer lugar es la obra, entonces vamos a descuidar posiblemente la familia. Pero cuando entendemos que Dios en primer lugar no es la obra, sino que es mi relación con Dios como soldado raso, y segundo lugar la familia, tercer lugar el trabajo, que sí incluye la iglesia o la obra, entonces podemos cuidar bien. Hay muchos hogares de pastores, lamentablemente, que han descuidado a su familia por cuidar de la obra, porque así fueron formados en la vieja escuela, que muchos de nosotros fuimos formados. Dios en primer lugar incluye la obra, y si acaso queda tiempo, entonces para la familia. Eso es un desastre, porque la palabra de Dios dice que gobierne bien su casa. Ahora, para poder gobernar bien su casa, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que estar en casa. Si anda en la calle, no va a estar en la casa, entonces él no va a estar cuidando. Y lo que ha tocado muchas veces, y también esto toca en muchos otros hogares también, es que sea la esposa la que entrene, la que gobierne en la casa, la que controle a los hijos. Y ese no es el papel que Dios nos dio.
el papel que Dios nos dio como hombres es de gobernar nuestra casa. Y para eso tenemos que tener tiempo, para estar en la casa, para ser el esposo que nuestra esposa necesita que seamos y para ser el padre que nuestros hijos necesitan que nosotros seamos. Entonces, primeramente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Vamos ahora al siguiente punto que quiero que veamos en cuanto a los hijos se refiere, y es el quinto mandamiento. Los que gustan pueden ir conmigo a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver entonces primeramente en Éxodo capítulo 20 y el versículo 12 es el quinto mandamiento, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, este es el quinto mandamiento, está entre los 10 mandamientos. Como los católicos lo ordenan es diferente, pero como está en la Biblia es el quinto mandamiento. Ahora, muchas personas dicen que los mandamientos son 4 y 6, o sea, 4 vertical y 6 horizontal, pero yo tengo un problema con eso. Yo creo que es quinto y quinto, yo creo que es 5 y 5. Y me baso en dos cosas. Número uno, me baso en las cortinas del tabernáculo, que son 5 y 5, y yo creo que representan los 10 mandamientos, entre otras cosas. Entonces, 5 y 5 es que el quinto mandamiento está aquí, en donde se encuentra con vertical y con horizontal. Ahora, por vertical entendemos nuestra relación con Dios y horizontal entendemos nuestra relación con los demás, que por supuesto empieza con la familia y sigue con el prójimo y con otras personas. Así que cuando le dice aquí al hijo, honra a tu padre y a tu madre, es el quinto mandamiento. Tiene que ver tanto con relación con Dios como con relación con sus padres. Porque si nosotros descuidamos la relación con Dios, entonces no vamos a poder cuidar bien a nuestros padres. Y si descuidamos la relación con los padres, entonces tampoco vamos a tener una relación adecuada con Dios. O sea, yo creo que está aquí en el quinto, donde se encuentra en los mandamientos, aquí el quinto mandamiento, donde tiene que ver tanto con Dios como con los padres. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, aquí en América Latina, en los países que han venido del catolicismo, honran principalmente a la madre y al padre lo descuidan, no honran al padre. Pero eso no es bíblico. Más bien el hombre es el iniciador. El hombre es la cabeza de hogar. Y aquí entonces, porque el hombre lo tienen a un lado, muchas veces el hombre se descuida, se despreocupa, no le importa, inclusive muchas veces hasta tiene queridas por fuera y todo eso, y hasta se acepta como algo normal, que es contrario a la palabra de Dios, por supuesto. Pero cuando entendemos el concepto bíblico, cuando entendemos el orden bíblico, cuando entendemos lo que la palabra de Dios enseña, entonces no empieza por la mujer, empieza por el hombre. Del hombre procedemos todos. Todos nosotros venimos de Adán, inclusive Eva. Eva fue sacada de Adán. No venimos de la mujer, venimos del hombre. Y del hombre entonces viene la mujer. Así que eso hace Ahora, muchas veces los hombres lo que buscan son privilegios y eluden responsabilidades. Eso es contrario a la palabra de Dios. No, el hombre es responsable. No siempre culpable, pero el hombre sí es responsable de lo que sucede en su hogar, comenzando con su propia vida, su esposa y sus hijos. Entonces, aquí está hablándole a los hijos. Ahora, no solamente está hablando a los hijos menores de edad que están en la familia o que están todavía en la casa. Está hablando a todos. O sea, cuando somos adultos, no dejamos nuestra responsabilidad hacia papá y mamá, sino que honra a tu padre y a tu madre. Jesucristo fue muy enfático en eso, donde los religiosos de aquel entonces decían que ellos evadían la responsabilidad con el sostén de sus padres, diciendo, no, eso yo se lo prometí a Dios, así que papá, mamá, no te puedo ayudar con eso porque eso es una promesa que le hice a Dios. Y Jesús condenó eso. Jesús dijo, bueno, eso no está en la ley, sino que eso estaba entre la tradición que ellos habían añadido después y que Jesús constantemente se pasaba criticando y condenando. Honra a tu padre y a tu madre. Luego dice la promesa, dice para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, esto se puede interpretar de dos maneras, creo yo. Uno,
tiene que ver con la tierra que Dios le estaba heredando a Abraham y a su descendencia. Entonces, ellos iban a permanecer en la tierra si ellos no adoptaban las religiones de los que estaban ahí en la tierra cuando ellos entraron. Pero también yo entiendo que se refiere, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, en el sentido de poder quedarse, permanecer en la tierra. Porque ellos abandonaron las dos cosas. Ellos abandonaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se fueron hacia la idolatría, hacia los dioses paganos, y también dejaron de honrar a padre y madre. Y por eso ellos primeramente, los del norte, fueron invadidos por Asiria y desaparecieron, aunque vuelven a aparecer en Apocalipsis, esas 10 tribus. Y las tribus del sur, que es el reino de Judá, fue llevado 70 años a Babilonia y regresó. Pero finalmente ellos fueron desterrados en el año 70, perdieron la tierra y luego regresaron el siglo pasado. Y entonces ahora es el Estado de Israel. Así que honra a tu padre y a tu madre. Otra acepción que se hace o aplicación que se hace es en cuanto a longevidad. Bueno, ¿cuántos años vive? Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años. ¿Cuántos años? Bueno, yo no sé. Papi vivió 104 años y 4 meses. Yo no creo que yo vaya a vivir tanto. No porque no tengo la salud de papi, sino porque yo creo que Cristo va a venir antes. Entonces, pero yo sí voy a vivir por toda la eternidad, pero no en este cuerpo. Así que los días se alarguen. ¿Cuántos días voy a vivir yo? Dios lo sabe, pero yo no lo sé. Así que definitivamente debemos vivir los años que Dios tiene para nosotros. O sea, que no sea porque dejamos de honrar a padre y madre, es que entonces sufrimos una muerte prematura. Porque en 1 Juan capítulo 5 dice que existe una muerte prematura cuando se comete el pecado que no se puede perdonar. Y eso no está hablando del pecado imperdonable que Jesús dice que tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo. Aquí lo que está hablando es una muerte prematura porque una persona cometió un pecado que dice Juan, no pida por ese porque eso no va a ser así. Simplemente que el Señor se lo lleva en una forma prematura. Bueno, una de las maneras en que el Señor puede llevarse a una persona en una forma prematura es que no honre a padre y a madre. Así de simple. Entonces, el quinto mandamiento, y aquí entonces quiero hablarle a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Hoy esto no es popular. Esto no es algo aceptado por la sociedad. La sociedad lo que dice es papá es un idiota y mamá, bueno, hay que hacerle caso siempre y cuando nos convenga. Y eso no es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza por la obediencia. Si nosotros aprendemos el respeto, la honra y la obediencia en el hogar, eso nos va a llevar muy lejos en el resto de nuestra vida. Entonces, para que el padre pueda ser el padre que necesita ser, tiene que comenzar porque los hijos honren a padre y madre. O sea, el papá puede ser lo que él necesita hacer, pero si los hijos no están escuchando, entonces va a ser muy difícil. Y lamentablemente en la sociedad de hoy, a ellos se les promueve hacer su cosa, hacer su voluntad y no ser obedientes y no estar sumisos o sujetos a la autoridad en el hogar ni a ninguna otra autoridad. Pero después están pagando ellos mismos las consecuencias. Entonces, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Vamos ahora a Efesios capítulo 6, donde se está hablando precisamente de lo mismo. Efesios 6:1, hijos. Y entonces aquí está hablándole a los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense que en primer lugar es una orden, es un mandamiento, está en el modo imperativo. Obedeced. Luego dice, obedeced en el Señor. Ahora, muchos han interpretado que eso lo que significa es que si el papá es creyente, si la mamá es creyente, entonces hay que obedecerlos y si no, no. No, señor. Eso no es lo que significa. Lo que significa es obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, obedezca a papá y mamá como que está obedeciendo al Señor. ¿Por qué?
porque ellos son autoridad puesta por Dios. Dice en Romanos de que no hay autoridad sino la que ha sido puesta por Dios. Y la autoridad ha sido puesta por Dios para nuestra protección, nuestra dirección y nuestra formación. Y eso empieza en el hogar. Así que los hijos son formados, son guiados y son protegidos en el hogar cuando ellos se someten a la autoridad. Y si no, están saliéndose de la autoridad y no están siendo formados y no están siendo protegidos y no están siendo dirigidos para el resto de su vida. Entonces, cuando obedecemos a papá y mamá, estamos obedeciendo al Señor. Ahora, tal vez alguien me diga, bueno, pero ¿qué pasa si papá es inconverso y me manda a hacer algo que no es conforme a la palabra de Dios? Bueno, para que me lo preguntó. Esa es la excepción, la única excepción. La única excepción es, primeramente, debemos obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres, y eso incluye a papá y mamá, si los mandan a hacer algo. Pero cuidado, porque muchas veces mi experiencia pastoral es que muchas veces los hijos están diciendo que papá no los está dejando hacer algo en la iglesia, y en realidad no es así. Simplemente que papá les está pidiendo que primeramente cumplan con su tarea en la casa y después entonces vayan a servir en la iglesia. Y ellos eso no es lo que están diciendo en la iglesia. Cuando vamos y hablamos con papá, muchas veces nos damos cuenta de cómo es el asunto. Entonces, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, cuando está obedeciendo a papá, cuando está obedeciendo a mamá, está obedeciendo la autoridad que ha sido puesta por el Señor en su vida. Y por eso dice, porque esto es justo, esto es lo correcto. Honra, dice el versículo 2, honra. Ahora, esto no es solamente obedecer, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice entonces, ahora vamos al versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el quinto mandamiento que se aplica ciertamente y tiene que ver con los hijos. Entonces, primeramente está hablándole a los hijos. Pero vamos a ver ahora, entonces, ¿qué le dice a papá? Vamos ahora con papá. La instrucción al padre. Vamos ahora al versículo 4, Efesios 6, 4, habla al papá. Y vosotros padres. Ahora, quiero explicar y aclarar algo. En español, el término padres es genérico. O sea, puede referirse a papá y mamá. Pero este pasaje en el griego está en el masculino. Entonces, aquí no dice padres en el sentido genérico papá y mamá. Aquí lo que está diciendo es vosotros papá. Papá, es papá. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Por supuesto que mamá también tiene mucho que ver, pero aquí está hablando con papá. Y vosotros, padres, papá. ¿Por qué? Bueno, porque empieza con papá. Dios creó un hombre, un varón, y de ahí viene la mujer, y de ahí vienen todos los demás. Entonces empieza por él. Como estuvimos viendo ayer, el trabajo en el hogar, la relación de él con su esposa, y pone que la esposa debe estar sujeta, pero el marido tiene que echarle la gasolina en el tanque a ella para que ella pueda hacer lo que él quiere que ella sea. Si el marido no le echa la gasolina en el tanque, o sea, no la ama con el amor alto y sublime de Dios que ella necesita, entonces ella no va a poder ser para él lo que él necesita que ella sea. Y no va a poder ser para los hijos tampoco lo que ellos necesitan que ella sea, si el papá no es para su esposa y para sus hijos lo que ellos necesitan que él sea. Y todo empieza con la relación de él con Dios, con el Padre Celestial. Nosotros aprendemos a ser padres a través de la relación con papá el celestial, con nuestro Padre Celestial. Debemos aprender con él, porque él es el Padre por excelencia. Y aprendemos a ser padres a través de la relación de el Padre Celestial con su Hijo Jesucristo. Y vemos esa relación, Jesucristo con su Padre, el Padre con su Hijo. Y nosotros aprendemos entonces cómo ser papá a través de esa relación. Y por eso dice aquí en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, lamentablemente esto sucede muchas veces. Cuando el padre se da cuenta que él tiene autoridad y que él es el que manda y que hay que obedecerlo, entonces él lo que hace es provocar a ira.
a veces provoca ira a su esposa, a veces provoca ira a sus hijos. No, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Él debe guiar, por ejemplo. Él debe guiar no solamente por mandato. No es cuestión de yo Tarzán Tuchita. No, aquí es de que él debe gobernar primeramente por ejemplo, su relación con el Señor, para que él pueda hacer lo que él necesita hacer para su esposa, para sus hijos y para otras personas. Por eso dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, una manera de provocar a ira a los hijos es exigir obediencia cuando no se ha marcado la cancha. Si no se ha marcado la cancha, o sea, si los hijos no saben cuáles son las reglas y simplemente se les ordena, se les manda y hasta se les castiga por no obedecer. ¿Obedecer qué? ¿Dónde está la cancha marcada? Se debe marcar la cancha para que ellos sepan cuáles son las reglas. Deben fijarse claramente las reglas y las reglas deben ser reglas, no deben estarlas cambiando. El problema hoy es que muchas veces la regla de hoy no es la regla de mañana, porque todo depende de cómo se sienta papá en ese momento o cómo se sienta mamá en ese momento. No, reglas son reglas. Entonces, no provoquéis a ira a vuestros hijos, exigiendo que obedezcan a reglas que no se han enseñado correctamente. La primera disciplina no empieza con la corrección. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera disciplina no es correctiva. La primera disciplina es intuitiva. O sea, la enseñanza es como hay que primeramente impartir, primeramente enseñar, primeramente marcar la cancha para que ellos sepan a qué atenerse. Bueno, aquí es como funciona. Esto es lo que sucede. Ahora, ¿cuándo empieza eso? Desde la infancia. Desde la infancia es que empieza la disciplina. Desde la infancia es que empieza la crianza con los hijos. No debemos permitir la mala crianza cuando el hijo se tira al piso y comienza entonces con una tarantela ahí y se le aguanta, ¿no? ¿Cuándo hay que parar eso? La primera vez, para que no haya una segunda vez. No puede haber una segunda vez si se para la primera vez. No se puede permitir eso. No es posible que nosotros permitamos que nuestros hijos gobiernen el hogar. Ay, qué pobrecito, ¿no? ¿Cuál pobrecito? Vea dónde está el mundo hoy con un montón de pobrecitos que no fueron disciplinados y no fueron criados en su hogar. Entonces, el mundo ahorita está siendo gobernado por un montón de ellos. De que pobrecitos fueron criados ahí, bueno, fueron mal criados en ese sentido. Entonces, nosotros somos responsables delante de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos responsables por la autoridad que se nos ha dado. Un día vamos a rendir cuentas por la forma que hemos administrado la autoridad que Dios nos dio. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, es una conjunción fuerte, son 180 grados. No provocar a ira, o sea, exigirles algo que no se ha enseñado, sino criadlos. Ahora, esto es formación, dirección, protección. Criadlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Ahora, disciplina y amonestación del Señor es la palabra de Dios. Esta es la base. La base de la disciplina y amonestación del Señor es la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se enseña primeramente en el hogar, primero a través del ejemplo y luego a través de la enseñanza. Es trágico que muchos hogares cristianos son una cosa en la iglesia y son otra cosa en casa. Totalmente diferente. Eso es trágico y los hijos lo ven. Y los hijos entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que papá y mamá son unos hipócritas porque no quiebran un plato, como dicen allá en la iglesia. Son unos santitos allá en la iglesia, pero aquí son unos diablitos. Entonces los hijos lo están viendo. Después nos extraña por qué nuestros hijos no quieren leer la Biblia, por qué nuestros hijos no creen en el cristianismo, por qué los hijos ya una vez que llegan a cierta edad que pueden tomar cierta independencia ya no van a la iglesia, ya no quieren ir a la iglesia. Hay que exigirles e imponerlos y llega un punto en que ya no se puede imponer. Y eso ocurre muchas veces cuando el hogar no tiene el testimonio en casa que debe tener. Primeramente tenemos que comenzar nosotros, papá y mamá, por practicar la palabra del Señor. En el caso del obispo, en el caso del pastor, debes comenzar con su relación
con el Señor, después su relación con su esposa y finalmente su relación con sus hijos. Entonces dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina empieza primeramente con la enseñanza. No es correctiva. Vamos a ver en un momento la disciplina correctiva, que también es de parte del Señor y que también demuestra el amor del Señor. Pero la disciplina empieza con la enseñanza, la crianza en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es amonestación? Bueno, regañarlos. Amonestación. A veces hay que regañarlos. A veces hay que llamarle la atención. Ahora comenzamos a llamar la atención en una forma suave, hacerle ver, no, mijito, no, eso no se hace. Pero ya una vez cuando, no, mijito, eso no se hace, no funciona, entonces vamos a lo más fuerte. No, señor, yo le dije a usted que eso no es así. ¿Me entendió? A veces hace falta. A veces hay que hacerlo así. Entonces, nosotros necesitamos, ahora ya lamentablemente nos han quitado la autoridad. En muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Costa Rica, en muchos otros países del mundo, nos han quitado la autoridad. Pero nosotros debemos ejercer la autoridad conforme la palabra de Dios nos enseña. Debemos hacerlo. En eso no debemos hacer caso a las leyes de los hombres, sino a la palabra de Dios, porque la ley de los hombres está diciendo que no enseñemos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Inclusive, si fuera parte de ellos, no hay que enseñarles ni la Biblia, porque eso es meterles cosas extrañas a ellos. Deje que ellos decidan, es lo que nos están diciendo. No hay que hacer caso. Vamos a seguir adelante. Entonces vamos ahora que la disciplina es prueba de amor. Estoy hablando ahora de la disciplina correctiva. Vamos a Hebreos capítulo 12 y el versículo 6. Ahora, si usted estudia, y lo invito para que estudie Hebreos capítulo 12, van a ver ahí de que nuestro Señor está diciendo, porque el Señor al que ama disciplina y azota el que recibe por hijo. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta donde el Señor lo que dice es, yo voy a tratarlo a usted como hijo y no como bastardo. Y es una palabra muy fea. Lo que significa es un hijo ilegítimo. Ahora, vamos a explicar cómo funciona eso. Eso lo que significa es que el hijo de casa, el hijo de matrimonio, va a heredar el negocio de la casa. Entonces, a él lo traemos así. ¿Por qué? Porque lo estamos formando para ser el heredero. Pero el que tiene por fuera el padre, entonces ese no puede ser heredero. Entonces lo chinea, lo malcría, porque no puede heredarlo. Entonces Dios dice en su palabra, en Hebreos, dice, no, yo no voy a tratarlos a ustedes como hijos ilegítimos. Yo voy a tratarlos a ustedes como hijos de la casa, porque ustedes están siendo formados para recibir la herencia. Y yo tengo que formarlos a ustedes. Y Romanos 8:28 dice que nosotros estamos siendo formados conforme a la imagen de Jesucristo. 29. Romanos 8:28 dice que todo es para bien, que todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Y el versículo 29 dice que nosotros estamos siendo formados y conformados a la imagen interior, o sea, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él, porque nos ama, es que nos disciplina, porque nos ama es que nos corrige. Entonces el Señor al que ama disciplina y azota. Aquí está hablando de disciplina correctiva. Azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué significa? Bueno, significa que nosotros a veces necesitamos pau. Así de simple. Y cuando Dios nos ama, entonces nos disciplina. A veces nos azota, como todo el que recibe por hijo. Y la palabra aquí, hijo, en griego es huios, o sea, el hijo de la herencia, el hijo heredero, el hijo que va a recibir la herencia de la familia. Y nosotros también estamos siendo formados para recibir eso. Ahora, esto está citando a Proverbios capítulo 3. Así que vemos en Proverbios capítulo 3, donde Salomón le está hablando a su hijo. Y le dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Aquí no está hablando del castigo de papá y mamá. Aquí está hablando, no menosprecies, o sea, no tenga por menos, no lo vea así nomás, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, o sea, la corrección de Jehová. Porque Jehová, al que ama, castiga
como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, el padre al hijo a quien quiere lo va a traer a monte, por decirlo así. Lo está disciplinando. Tal vez hay que darle pau. A veces hay que corregirlo, pero primeramente hay que marcarle la cancha. Primeramente hay que enseñarle lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dice el versículo 12, porque Jehová al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Ahora vamos a regresar a 1 Timoteo capítulo 3 para repasar los requisitos del obispo. En 1 Timoteo capítulo 3, y ya voy terminando. 1 Timoteo capítulo 3 y los versículos del 1 al 7 están los requisitos del obispo. El obispo es el pastor. Entonces comienza Pablo con Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, esto no es que una persona dice, bueno, qué bonito yo ser pastor. No, este es un llamado. Entonces, el que anhela el obispado es porque Dios lo está llamando. Es porque Dios se lo ha puesto en su corazón. Porque Dios le está indicando que Él lo quiere para que venga. Y primeramente lo que tiene que hacer es prepararse para ser pastor, prepararse, estudiar la palabra de Dios y estudiar también cómo mejorar su propia vida, su relación con el Señor. Entonces, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos con el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea. Entonces, aquí está hablando no de lo que el obispo hace, sino lo que el obispo es. Son dos cosas distintas. Cuando estábamos repasando el orden de las cosas, entonces lo que el obispo es primeramente su relación con Dios y luego su relación con su esposa. Y luego lo que el obispo hace es el trabajo, la obra. Y está en tercer lugar. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando lo que el obispo es. Y para que el obispo pueda hacer lo que necesita ser, es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no se le puede llamar la atención. No significa que nadie le pueda llamar la atención. Lo que significa es que está viviendo de tal manera que no necesita que nadie le llame la atención. Irreprensible. Después dice marido de una sola mujer. O sea, no puede ser marido de dos, ni de tres, ni de cuatro. Algunos en aquel entonces tenían eso, sino marido de una sola mujer. Luego dice sobrio. O sea, que tiene la cabeza bien sentada. Prudente. Prudente significa de que no es imprudente. Tal vez un poco podemos entenderlo así. ¿Qué es una persona imprudente? Bueno, una persona que habla fuera de turno, una persona que no piensa antes de hablar. Hay un rotulito en algunos lugares donde dice peligro, enganche la mente antes de soltar la lengua. Hay algunas personas que parece que están soltando la lengua antes de enganchar la mente. Entonces, prudente. O sea, que piense lo que va a decir antes de hablar. Luego dice decoroso. Decoroso es que es una persona digno de imitar, una persona que vive con decoro, que viste con decoro, que viste de tal manera que otros quieran vestir como él, que viva de tal manera que otros quieran vivir con él. Luego dice hospedador. ¿Qué significa eso? Bueno, en aquel entonces las personas andaban de ciudad en ciudad predicando la palabra del Señor y generalmente llegaban a hospedarse donde el obispo, donde el pastor. Bueno, eso todavía sigue ocurriendo. Cuando yo andaba con papá visitando iglesias y después cuando anduve con la familia visitando iglesias, entonces muchas veces uno llega y donde se hospeda es a veces donde un hermano de la iglesia, a veces un diácono, pero generalmente donde se hospeda es donde el pastor. Luego dice apto para enseñar. Hay algunas personas que están ejerciendo el obispado que no son aptos para enseñar, no tienen el don de la enseñanza y eso es lamentable, eso es trágico. El que no tiene el don de la enseñanza necesita pedirle al Señor, porque ciertamente ese es uno de los dones que el obispo, el pastor, el predicador necesita, apto para enseñar. Ahora, está la predicación, que es una predicación de levantar el ánimo, de ayudar el ánimo y a animarse, y eso está bien. Pero la enseñanza más bíblica es la que se apega a la palabra del Señor. Entonces, apto para enseñar. Eso significa que para poder enseñar, primeramente tiene que ser un alumno. O sea, antes de ser maestro, hay que ser alumno. Vamos ahora al versículo siguiente,
El versículo 3 dice, no dado al vino. Ahora, en aquel entonces, ellos usaban el vino porque el agua era altamente alcalina y le echaban un poco de vino al agua para compensar eso, porque el vino es un ácido. Entonces, pero si una persona le gustaba el vinito, entonces, bueno, no era apto para trabajar en el obispado. Y luego dice no pendenciero, o sea, no vive en una condición que se pasa todo el tiempo pidiendo. No pendenciero, tampoco está peleando. No pendenciero, no anda buscando pleitos. Yo no sé ahora, pero cuando yo era niño, teníamos el dicho de que cuando teníamos ganas de pelear, tal vez yo estaba enojado y tal vez no sabía ni con quién. Y entonces yo andaba buscando pleito. Simplemente entonces cogía un palito y me lo ponía aquí en el hombro y llegaba donde el otro y le decía, bótelo. Y eso era suficiente para darnos de coscos. Bueno, no ande buscando pleito, es lo que dice, no pendenciero, no ande buscando problemas, no ande buscando pleitos. Lamentablemente hay algunos que son iracundos y que andan buscando pleito. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas, porque eso también es un problema. O sea, la palabra de Dios dice que uno de los pecados principales es poner la mira en las cosas financieras, poner la mira en el dinero, quitar la mira de Dios y poner la mira en el dinero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino, aquí empiezan entonces ahora, sino, o sea, la conjunción adversativa fuerte, amable, apacible. Entonces, dos cosas positivas. Amable. ¿Qué significa amable? Bueno, nosotros lo conocemos como una persona que es fácil de llevarse con ella, pero lo que significa es que es fácil de amar, amable, porque hay personas que no son amables, hay personas que cuesta mucho amarlos. Ahora, en el amor del Señor tenemos también que amarlos a ellos, pero a veces tenemos que amarlos a pesar de. Pero nosotros podemos amarlos en el amor del Señor porque Dios nos amó a nosotros a pesar de. Pero el pastor debe ser una persona que es fácil de amar, no tener que amarlo a pesar de, sino amable. Luego dice apacible. ¿Qué significa apacible? Que anda buscando la paz, que es un pacificador, que es una persona que no anda buscando pleitos, sino que anda buscando tener paz con todo el mundo. Y luego dice no avaro. No avaro significa que en algunos países le dicen codo, creo que en Nicaragua le dicen codo, o sea, aquí, no avaro. Ahora eso empieza también por el diezmo. No avaro significa también de darle al Señor lo que es de Él. La avaricia significa que nosotros queremos querer y mantener, no queremos soltar y no estamos dispuestos a compartirlo con otras personas. Dice, no dado al vino. Que gobierne bien su casa, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es lo que hemos estado viendo principalmente en el día de hoy. Versículo 5, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará o cómo gobernará la iglesia que Dios ha puesto en sus manos? Entonces no puede, sino tiene que comenzar por gobernar su casa. Y si no puede gobernar su propia casa, entonces no va a poder hacer un buen trabajo, un buen papel en la casa de Dios. Vamos ahora al versículo 6. Dice, no un neófito. Ahora, eso suena como algo feo. No, no es algo feo. Lo que significa es que no sea un nuevo creyente. O sea, que sea un creyente de trayectoria. Esto de que una persona aceptó a Cristo como Salvador personal y 3 meses después está comenzando una nueva obra, no funciona. No, así no es. Tiene primeramente que crecer, madurar. Tiene que aprender a ser cristiano. Tiene que aprender a rendir su propia vida al Señor. Permitir que el Espíritu Santo trabaje en su alma, que es mente, sentimientos, voluntad, conciencia, y que pueda entonces llegar a ser un creyente espiritual. No un neófito, no un nuevo creyente, sino un creyente que tiene su trayectoria, tiene su experiencia, ha estado viviendo en el Señor y ahora está pudiendo entonces enseñarle a otros. Luego, ¿por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
O sea, que no ande cacareando como la gallina cuando pone un huevo, ¿verdad? Lo que la gallina ande diciendo, mire, mire, mire lo que yo hice. Bueno, y eso es lo que va a pasar, dice Pablo, con un neófito, una persona que no ha pasado el trayecto, no ha sido la clase de persona que necesita ser, no ha corrido el andar del cristiano suficiente para poder ser un maestro, tanto en la palabra como también con su ejemplo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio. Ahora, buen testimonio, dice él, de los de afuera y también buen testimonio de los de adentro. Pero Pablo menciona especialmente buen testimonio de los de afuera. O sea, la gente que lo conoce, los vecinos, los compañeros de trabajo. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nosotros necesitamos entonces ser la clase de persona que honra y que glorifica al Señor. Nosotros debemos ser ejemplo. Debemos ser la clase de persona que honra y que glorifica a nuestro Señor. En 1 Timoteo 4:16, vamos a volverlo a poner. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Luego dice, y de la doctrina. Pero primeramente debemos cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, lo que el cristiano es, lo que el obispo es, lo que el pastor es. Ten cuidado de ti mismo. Luego, lo que el pastor hace es de la doctrina. Entonces, la enseñanza, la vivencia, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Recuerden el orden, aquí estamos repasando lo que hemos visto en días pasados. Dios, familia, trabajo. Dios, familia, trabajo. Ahora, ¿cuál es el orden? Dios en primer lugar. Claro que sí, todo el mundo está de acuerdo con eso, Dios en primer lugar. Pero ¿cómo se interpreta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Eso no es lo mismo. Eso es otra cosa. Entonces, Dios en primer lugar no es el trabajo, no es la obra, no es la iglesia, no es el pastorado, no es mi trabajo en el seminario, no es mi trabajo en los medios y en la radio, no. Es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. O sea, soldado raso. Nada que ver, pastor. Nada que ver, siervo. Nada que ver, maestro. Sino yo, hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero, hijo de Dios. Luego, familia. Entonces, mi relación con Dios va a determinar mi relación con mi familia. Y mi familia está en segundo lugar. Mi relación con mi esposa. O sea, yo necesito ser para ella el esposo que ella necesita que yo sea, para que ella pueda ser para mí lo que yo necesito que ella sea. Yo tengo que echarle gasolina en el tanque. Yo tengo que amarla a ella primero, para que ella pueda estar sujeta a mí, para que ella pueda guiarme con para que ella pueda apoyarme de buena gana y pueda entonces ser lo que yo necesito que ella sea. La esposa muchas veces le toca empujar, alentar, ayudar al marido para que haga lo que dijo que iba a hacer. Muchas veces nosotros somos dados a decir, voy a, y ahí se queda. Buenas intenciones. Y la esposa, entonces la ayuda idónea, le toca muchas veces ponerse detrás del marido y decirle, dijiste que ibas a, ¿cuándo? Y muchas veces a ella le toca. Entonces doy gracias a Dios por Noemi que se metió detrás de mí en muchas ocasiones. Ok, dijiste que ibas a hacer esto, dijiste que ibas a ir por aquí, ok, vámonos, te estamos siguiendo. Pero si es un carro estacionado, no vamos para ningún lado. Ahora, como dije ayer, la mujer no se lo debe brincar. Lo que tiene que hacer es empujarlo, alentarlo, ayudarlo para que él sea lo que él necesita ser. Y con los hijos, entonces necesita ser el papá que sus hijos necesitan. Y eso depende de su relación con el Señor.
y luego viene el trabajo. Entonces, mi relación vertical con Dios determina mi relación horizontal, primeramente con mi familia y luego con mi trabajo. Las personas que Dios ha puesto a mi cuidado para que yo sea también el pastor para ellos. Ten cuidado de ti mismo. Significa que el pastor necesita alimentarse él en oración y lectura de la palabra de Dios. Necesita buscar personas que intercedan por él, por su familia, por su ministerio. Necesita escuchar a otros expositores. Necesita leer buenos libros. Necesita asistir a talleres y seguir estudiando después de salir del seminario. Mi recomendación es, si está en capacidad de poder enseñar a otros en un seminario, hágalo. Si está muy lejos, entonces comienza a enseñar, dar clases del seminario, ahí donde está. Ahora, si va a dar clases del seminario, necesita ponerse de acuerdo con el seminario. Probablemente no va a ser reconocido lo que usted está haciendo, pero puede ir ayudando a los hermanos de la iglesia. El pastor, su persona y su familia es lo que hemos estado viendo durante esta semana. Ahora, antes de terminar, quiero decir que si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, y se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como su Salvador personal, nada de esto tiene sentido. Comienza con aceptar a Cristo, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse y creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue por usted, y recibir ese sacrificio como propio y llegar a ser hijo de Dios por la fe. Si usted ya es creyente, entonces trabaje duro en su salvación de esta vida. Póngale cuidado, póngale empeño, póngale determinación, crecer espiritualmente, especialmente si usted es pastor y tiene otras personas a su cargo. Un pastor no era bautista, ya está con el Señor, pero él decía de que todo cristiano necesita pasar 1 hora al día con el Señor. Si es líder, necesita 2 horas al día con el Señor. Y si es pastor, necesita 3 horas al día con el Señor, en lectura y oración de la palabra del Señor. ¿Cuál es su decisión? ¿Va a tomar la decisión de obedecer? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres tan claro para nosotros y que tu Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entenderla. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo ilumine a cada persona quien está escuchando, que está viendo, y que pueda aplicar la palabra tuya a su vida. Que permita, Señor, que tu Santo Espíritu lo guíe, la guíe para tu honra y para tu gloria, y que las decisiones que necesitan ser tomadas puedan ser tomadas hoy para tu honra y para tu gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y antes, Señor, de continuar, que tú sigas bendiciendo y usando el Seminario Bautista Misionero de Costa Rica para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los hermanos cantan, tome su decisión con el Señor. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú me quisieras tener, al divino Señor hallarás.
Muchas gracias, hermanos, por permitirme compartir esta semana sobre este tema. Adelante. Amén, hermano. Amén, don Walter. Ya sé por qué esa clase que usted daba en el seminario Vida y Hogareña y Familiar era tan popular. Veo que tiene dominio sobre esta materia y gracias por compartir lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos temas. Voy a preguntar a don Gino o a Sandra, ¿sabe cuánto era la asistencia? Bueno. Sí, lo que tenemos ahí hoy es que había varios entraron saliendo, 3 en Facebook, 22 en Teams, total 35. Ok, está bien. Ahorita tenemos 25, 6, 7, 8, 9, 33 en Teams. 33. Incluyéndonos a nosotros. Incluyendo nosotros tres, tenemos a 33 en Teams. Ok. No sé, entonces ahí está, entonces. Sí. Bueno, aunque sea virtual y aunque no podemos hablar tan libremente los unos con los otros, solamente el hecho, el saber que todos estamos reunidos, a mí me infunde valor y me da apoyo. Y gracias por venir, hermanos. Gracias por venir. Siempre agradecemos su presencia y su apoyo y aunque no hablamos los unos a los otros, uno siente en el corazón que somos hermanos en Cristo y en los tiempos difíciles, quizás en el futuro si hay persecución o en el futuro si hay adversidad, ya sabemos que tenemos este recurso donde nosotros los cristianos podemos hablar y comunicar los unos con los otros y apoyarnos mutuamente. Entonces, aunque no es la pandemia y su adversidad y sus consecuencias no es bueno, por lo menos sí hemos sido entrenados a cómo comunicar los unos con los otros en más maneras que antes y eso nos va a servir en el futuro. Y gracias por estar aquí y su presencia es una bendición. Entre más hermanos hay, más hermandad hay, aunque sea a nivel de corazón y no a nivel presencial. Pero gracias por venir, hermanos. Ahora tenemos la última conferencia a las 7 y voy a... ¿Es a las 7, hermano? Creo que sí. Creo que sí. Antes era a las 6:30 o a las 6 porque había mucha actividad y muchas cosas que hacer, pero nos hemos dado cuenta que cuando hacemos las cosas de manera virtual no se requiere tanto tiempo como antes. Es a las 7 en presencial, a veces lo tenemos a las 6:30. Este año no tenemos graduandos, pero el próximo año, Dios mediante, vamos a tener graduandos, ¿verdad? Don G. Este año no, sí. Este año no tenemos graduandos, pero tenemos gente recibiendo certificados de méritos y queremos dar reconocimiento a estas personas. Así es. Y siempre es una noche increíble. Siempre ha sido una noche de mucha bendición. Don Jim, ¿quiere decir algo? No, solamente que en esto, pues doy gracias a Dios, hermano Walter, por los mensajes y lo que va entrando a veces, por ejemplo, lo que yo tengo aquí de Teams, pues he tenido hasta 27 y 23, 25, pero también para los profesores y para los estudiantes, sé que por no ser presencial fue más difícil, pero gracias a Dios por cada profesor y cada alumno. Estamos muy agradecidos por su fidelidad y gracias a Dios por la tecnología que podemos estar ya en contacto los unos con los otros y hasta vernos unos a otros. Y es una bendición. Entonces esta noche a las 7 ya yo les dije anoche en cuanto a Sunny para que alguien quiera dar una ofrenda o algo así, lo mismo con hermano Walter,
puede comunicarse con mi hermana Sandrita y ya yo lo veo, entonces yo sé cómo puede llegar un cheque entonces para él, ¿verdad? Entonces estamos muy agradecidos. Bendiciones. Amén. Muy bien, entonces, si no hay otros anuncios, vamos a reunirnos a las 7 de la noche para escuchar al hermano Sonny. Va a ser una noche de mucha bendición y una noche muy edificante para todo el mundo que asista y no se lo pierda. Y si no hay otros anuncios, vamos a despedirnos en oración. Y no sé, es que tuve problemas técnicos y no sé exactamente quién está. Bueno, sí, ahora sí. Voy a pedir al hermano Luis Aguilar si nos puede tener el privilegio de despedirnos en oración y poner las cosas de esta noche en las manos de Dios. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias, hermanos. Gracias, Padre Santo. Bendito sea siempre tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra, toda gloria solamente a ti, Señor, como el Dios santo, 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 Señor. Gracias por habernos dado la noche de descanso, Padre, y tenernos aquí con vida aún y renovar tus misericordias este día con nosotros. Muestra de ello, Señor, es haber podido estar recibiendo la enseñanza del hermano Walter que trajo hoy, Señor, sobre toda la obra de lo que significa un pastor, Señor, su familia, sus hijos, Señor, y lo que ha estado durante toda la semana, Señor, desarrollando. Gracias por él, gracias por el Seminario Bautista Misionero de Costa Rica, Señor, que es una obra especial para todos y cada uno de nosotros, Padre. Gracias por los profesores que han dado su tiempo, Señor, su esmero, su dedicación, su carisma, Señor. Y gracias por Don Jim, por Ken, por cada una de las personas que de una u otra forma, Señor, contribuyen a esta obra, que sabemos que detrás de todo hay una gran cantidad de personas, Señor. A Sandrita, que ella pues constantemente está agilizando las cosas, pendiente de todo, Señor. Gracias por la oportunidad que hoy tenemos del seminario y te rogamos, Señor, que todos los conocimientos que estamos adquiriendo a través del seminario puedan ser llevados a cabo en la práctica, Señor, y que sean útiles en la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, que podamos transmitirlo en una oportunidad a otras personas y sobre todo, Señor, que nos sean útiles para alcanzar a los no alcanzados, Señor, a los incrédulos. Te rogamos, Señor, que no nos quites de nuestra mente y de nuestro corazón el querer y el hacer, Señor, la obra, que sea un pensamiento fijo, Señor, que todos tengamos, porque esa es nuestra tarea. Gracias porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y que esta obra, la del seminario, nos ha permitido seguir adelante, Señor, y ya tiene graduandos, Señor, graduados en diferentes partes, y hermano Sonny es uno de ellos que gracias por darnos la oportunidad de conocerlo, Señor, y te pedimos por él también, por la prédica de la noche, por la actividad que se va a llevar a cabo. Te pedimos tu dirección, tu guía, que tú te glorifiques a través de nuestras acciones, Señor, que sean para tu honra y tu gloria. Gracias por todo, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no es solamente el Salvador, sino también Señor de nuestras vidas, y que sea tu voluntad y no la de nosotros, Padre. Amén. 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 Gracias, Gracias. hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta la noche. Amén. Gracias, hermano Walter. Amén. Gentito, no te salgas, por favor, tengo que preguntarte algo. Ok. Yo necesito hablar también con Don G y con Ken. Ok. Venga, ahí.